Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Tres Voces, un programa del Centro de Estudios Liberales Mario Vargas Llosa de la ciudad de Arequipa, pero ahora virtual, ahora del mundo. Tenemos en esta semana un tema muy importante que se llama las reformas liberales en Uruguay, los giros políticos y la agenda del gobierno. Para tocar este tema a profundidad tenemos a un invitado muy importante con nosotros, es nuestro invitado internacional, Maximiliano Guinovar. Maxi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Es un placer. Saludo afectuoso desde Montevideo para toda la audiencia, para todos los hermanos peruanos, en esta fecha tan especial para Uruguay, porque se cumplen 190 años de la jura de la primera Constitución, la cual ya desde los orígenes de Uruguay consagraba al Estado uruguayo como un Estado republicano. Así que, bueno, es un día de conmemoración. Así que un saludo para todos. Muchísimas gracias, un saludo para todos también. Tenemos hoy la grata compañía de Gabriela Guillén, quien me va a acompañar en esta entrevista. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Maxi. Gracias por la invitación. Eh, Evidentemente el día de hoy vamos a estar junto con Maxi, junto contigo, conversando sobre la situación pues, actual del Uruguay con este nuevo gobierno de derecha, por decirlo así, después de 15 años que ellos han tenido un gobierno de izquierda liderado por el Frente Amplio. Entonces, creo que va a estar interesante esta conversación. Yo antes militaba en la izquierda, creo que muchos saben sobre ello. Ahora milito en un partido, pues, que es de centro, con un tema ya un poco más centrado, por decirlo así. Creo que uno de joven siempre piensa, idealiza las cosas, quiere cambiar el mundo de cierta manera, que con el tiempo pues nos damos cuenta que es irreal. Entonces, bueno, hoy día vamos a conversar con Maxi sobre esto. Y justamente la primera pregunta que quería hacerle a Maxi era, ¿cuál es su opinión personal sobre las limitaciones que se han dado sobre el derecho a la huelga dentro de la ley de urgente consideración, pues que ha sido impulsada por el nuevo presidente uruguayo y que además ha sido aprobada por el Senado uruguayo? ¿Cómo es que lo está tomando la población uruguaya, sobre todo los más jóvenes, que como decía son los más revolucionarios, los que quieren cambiar el mundo, los que saltan y alzan la voz ante cualquier situación pues que ellos consideren que es injusta o que está transgrediendo sus derechos? ¿Qué tal? Bueno, en realidad el derecho de huelga está consagrado en la Constitución y la ley de urgente consideración no va en detrimento a ese derecho, que es un derecho del trabajador que está consagrado y que es perfectamente legítimo. Lo que sí se hace es, se deroga el decreto aprobado por el primer gobierno del Frente Amplio que interpretaba el derecho de huelga, el derecho de ocupación, como una extensión natural del derecho de huelga. Y la ocupación, como bien sabemos, en realidad atenta contra la libertad del trabajador que quiere trabajar y que no quiere sumarse o adherirse a los reclamos y a la huelga, atenta contra el derecho de trabajar de ese trabajador. Entonces, lo que se hace es, se deroga ese decreto que interpretaba a la ocupación como una extensión natural del derecho de huelga, con lo cual los derechos individuales quedan mucho más protegidos, porque la verdad es que muchas veces se daban que había fábricas que estaban siendo ocupadas y no permitían ingresar a los trabajadores que sí querían trabajar. Entonces está bien, es legítimo que los trabajadores que tengan reclamos para realizar puedan llevar a cabo huelgas, pero no que le quiten el derecho a los trabajadores que quieran seguir trabajando y que no atenten contra el derecho de la propiedad privada tampoco, bueno, continuar con sus labores. Así que en ese sentido me parece que es algo completamente justo y necesario. Y en cuanto, digamos, a la ocupación de espacios públicos, porque muchas veces en otros países, como por ejemplo en Argentina, se ha visto que hay una protesta así, pero esta no es pacífica, ¿no? Entonces la gente va, destroza las calles, destroza inclusive patrimonio que está protegido, ¿no? No le importa nada con tal de hacer oír sus voces.
personalmente yo pienso que eso está mal. Entonces, en esta ley de urgente consideración en Uruguay, ¿se considera esto? ¿Se está limitando, Y digamos, la acción que pueda tener estas personas que protestan sobre estos sí, bienes públicos? es correcto. La ley de urgente consideración también lo que hace es limitar la posibilidad de las personas que están en huelga a, digamos, obstruir las vías de circulación. Es algo que se va a considerar ilegítimo y por lo tanto está bien que hagan de nuevo, o sea, el Estado y el gobierno defiende el derecho de los trabajadores a hacer sus reclamos, pero no en detrimento de los derechos del prójimo. Así que en ese sentido, no está permitido obstruir la libre circulación. Y en este caso, ¿cómo es que lo está tomando la población? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? ¿Han habido, o sea, hay una gran aprobación de parte de las personas o es que están, están pidiendo un referéndum, están pidiendo A ver, quitar estas modificaciones que se han hecho? ninguna de las modificaciones y de los contenidos de la ley de urgente consideración son algo que apareció ahora a partir de la asunción del nuevo gobierno. Todo lo contrario, son cosas que se fueron discutiendo incluso antes de la campaña electoral. Son cuestiones que se venían discutiendo, que estaban en la agenda pública y que la coalición multicolor fue muy clara y dijo, bueno, tenemos que cambiar determinados aspectos. Entonces, en ese sentido, la coalición ganó. Y lo que ganaron fueron esas propuestas. Entonces, es cierto que desde la otra coalición, que es la coalición de izquierda, hay un discurso que es totalmente contradictorio y totalmente falso, pero que sí quiere instalar la idea de que se están vulnerando derechos ganados, pero la realidad es que no es así, al contrario, se están dejando vulnerar derechos inherentes a los individuos, como su capacidad o sea, su derecho a trabajar, su derecho a la propiedad privada. Entonces, en ese sentido, no hay en absoluto, a nivel de toda la población, digamos, algún reclamo o algún descontento. Sí es cierto que desde las filas de la izquierda hay reclamos naturalmente, lo cual incluso ha llevado al hecho de que en pleno momento de pandemia se hagan manifestaciones multitudinarias con el riesgo que eso conlleva a generar nuevos focos de contagios del coronavirus. Entonces, en ese sentido, sí, voces desde la izquierda están en alto con este tema, pero en general la población aprueba la gestión del gobierno y aprueba, y por algo lo eligió, porque el gobierno desde que lo amo tenía como objetivo la ley de urgente consideración para atender todos estos temas. Hace un momento lo mencionaste tú y también lo mencionó Gabriela, el tema de que el Frente Amplio estuvo en el poder casi 15 años. Entonces, ¿podríamos decir que los uruguayos se saturaron del Frente Amplio? Si me permitís, me gustaría hacer una breve contextualización de cómo fue el Claro que proceso sí. de los gobiernos del Frente Amplio hasta que asume la coalición multicolor, ¿sí? Todos sabemos que la crisis del año 2008, que afectó principalmente a Estados Unidos y Europa, tuvo como consecuencia en esos países una contracción del consumo y la inversión que hizo que se incrementara dramáticamente el pasaje de capitales que fueron masivamente a América Latina. Entonces, paradójicamente, cuando 2/3 del mundo estaba en recesión, los capitales estaban fluyendo a América Latina. Y eso que hizo que los gobiernos de los países latinoamericanos se llenaran de recursos y se vieran provistos de un montón de recursos con, bueno, digamos, lo cual llevó obviamente a ciertas tentaciones populistas, digamos. Obviamente que en ese momento, estamos hablando entre los años 2008 y 2015, era un momento en el cual América Latina estaba gobernada principalmente por gobiernos de izquierda, pero había dos tipos de izquierda. Una más moderada, más socialdemócrata, institucional, pro mercado, llámese Brasil, Chile, Uruguay, Perú, y una más populista, más
caudillesca como Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia, ¿no? Entonces, en ese periodo de crecimiento, incluso durante el cual también, además, los países latinoamericanos, en particular Uruguay, se vio favorecido por el incremento en el valor de los commodities, lo que se hizo fue, se incrementó el gasto público, se acrecentó el Estado. Durante los gobiernos del Frente Amplio, la cantidad de empleados públicos aumentó en 73.000, ¿sí? Durante el gobierno de Mujica, bueno, esto continuó así. ¿Y qué pasó? Durante el gobierno de Mujica, bueno, tampoco quiero entrar en detalle con las contradicciones que había dentro del Frente Amplio, pero la realidad es que el Frente Amplio es una coalición de izquierda con muchos enfrentamientos internos. Entonces, eso se vio reflejado en que durante el gobierno de Mujica había el ala socialdemócrata comandaba determinados organismos públicos y el ala de Mujica comandaba otros. Entonces había como una especie de dos equipos económicos que, bueno, generó mucho descontrol, generó una gestión verdaderamente mediocre de muchas empresas públicas que dieron millones de pérdidas, pero aún así el Frente Amplio gana en 2015. ¿Pero qué pasa en 2015? Ya todo este contexto favorable internacional desaparece y la economía deja de crecer. ¿Pero qué pasa con el gasto público? Sigue aumentando. Durante la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, el gasto público siguió aumentando, el déficit fiscal estaba apartando porque iba en crecimiento, o sea, iba creciendo en franco crecimiento, se iba apartando de lo que se había acordado en la ley de presupuesto. Entonces, ¿qué se hace? ¿Se ajusta desde el gobierno? Para nada. Se incrementan impuestos. Se elevó la presión fiscal y la carga fiscal en los trabajadores, agrandando las franjas del impuesto a la renta de las personas físicas, y se aumenta el peso fiscal, la presión fiscal sobre las empresas privadas. También se aumentó la tasa consular y se incrementaron otros impuestos. Así es que Uruguay llega a ser el campeón americano en presión fiscal. En un continente en el cual la presión fiscal promedio ronda el 25%, en Uruguay es del 35%. Entonces, cabría preguntarse, bueno, dado que la presión fiscal es tan grande, ¿cuál es la calidad de los servicios que presta el Estado? ¿Cuál es el estado de la seguridad? ¿Cuál es el estado de la educación, por ejemplo? Bueno, en los últimos 5 años tenemos que los homicidios han crecido 46%, de las rapiñas 56%, de los hurtos 32%. El mayor escenario de delitos está en la periferia de Montevideo, donde viven unas 400.000 personas. En el plano de la educación, lo que se evidencia es una enorme inequidad. Es cierto que durante esos años se duplicó el presupuesto educativo, pero los análisis de la calidad de los aprendizajes evidencian muchos problemas, mucha inequidad. 7 de cada 10 escolares de contexto crítico tienen problemas para comprender textos básicos. 18 de cada 100 no termina el liceo, ¿sí? Entonces, el 50% de los chiquilines que nacen en Uruguay nacen en las zonas periféricas de las ciudades que son de contexto crítico, ¿sí? De esos 50% de chiquilines que nacen en Uruguay y que nacen en contexto crítico, 18 de cada 100 no terminan el liceo. Y los 18 de esos 100 muchas veces no cuentan con los aprendizajes necesarios para insertarse en el empleo formal. Entonces, están condenados o a la informalidad, o a la dependencia de los planes sociales, o peor aún, al delito. ¿Sí? Entonces, todo esto hace que, digamos, se ve comprometida las chances del país de prosperar hacia el futuro, por esa enorme inequidad y esa brecha que hay entre clases sociales en cuanto al acceso a la educación. Entonces tenemos
Mala educación, mala seguridad, una presión fiscal enorme que, digamos, desincentivan los procesos productivos, la creación de empresas. Crear empresas en Uruguay es muy caro, hay muchas trabas. Entonces, todo ese contexto es lo que hace que, bueno, el país, como bien dices, la población, los uruguayos se hayan cansado y hayan optado por un cambio. ¿Sí? Así que ese es un poco también el contexto en el cual la calle Pou asume el gobierno con un déficit fiscal del 5%, a pesar de haber tenido, digamos, 15 años con un nivel de ingreso fiscal como nunca en la historia. El déficit fiscal es de 5%, y bueno, ese es un poco el contexto en el cual asume la oposición, mejor dicho, la coalición multicolor. Al parecer, el único austero era Mujica, mientras que el resto del Estado, los funcionarios públicos, también habrían incrementado el presupuesto. Se estaba forrando. Sí, Mujica capaz que es austero con sus finanzas personales, pero con el Estado te puedo asegurar que no fue para nada austero. ¿Y cuál crees en todo caso que sería pues el motivo de que Mujica sea tan bien visto, por decirlo así, a nivel Latinoamérica, ¿no? Porque si hablamos de presidentes latinoamericanos, creo que Mujica ha tenido una buena imagen, por decirlo así, frente a las personas. Y el motivo por el cual Mujica tiene una buena imagen es por cómo se manejan todas las cosas, ¿no? O sea, es por un tema de buen marketing. Todas las personas que conocemos, que estamos en Uruguay, los uruguayos no nos creemos esa caricatura que se vendió de Mujica hacia el exterior. Es cierto que, a ver, Mujica aparece como un personaje completamente distinto a lo que uno está acostumbrado para un presidente, y encarna un montón de características, digamos, que hacen superficialmente hablando y linealmente hablando a lo que es una persona austera, a lo que es una persona, digamos, un héroe, ¿no? Con una tragedia personal en sus espaldas. Pero la realidad es que su gobierno fue un caos, fue la quintesencia de una mala administración. Así que te puedo asegurar que los uruguayos no nos tragamos esa caricatura de Mujica que se creó a nivel internacional. Cuando ahorita nos comentas que los uruguayos no se creyeron el cuento, la figura que se había construido detrás de este personaje, dice mucho de la sociedad civil uruguaya. Hace un instante nos mencionabas que la izquierda de Uruguay tenía una izquierda que respetaba la institucionalidad, que era market friendly, ¿no es cierto? ¿Y tú crees que ese cambio, esas características son también propias de la sociedad civil, o la sociedad civil ha ayudado a que esas instituciones se fortalezcan a lo largo del tiempo? No, claramente, claramente. O sea, a ver, hoy, por ejemplo, Gaby decía que el gobierno actual de Uruguay es un gobierno de derecha. Si hablamos de izquierda y hablamos de derecha de Uruguay, tenemos que hablar en términos uruguayos. Es decir, Uruguay ha sido históricamente un país muy moderado, muy prudente, que no se va a los grandes extremos, como sí puede pasar con Argentina, con Brasil o con Venezuela, por ejemplo. Y tal vez esa es la base o la principal característica que hace que la institucionalidad uruguaya sea tan fuerte y que la democracia uruguaya sea tan genuina y sea tan valorada y tan bien vista. Uruguay es un país moderado. Entonces, la izquierda uruguaya y también la coalición multicolor, que yo no sé si llamarla de derecha, sí es de corte liberal, pero, digamos, está despojada de la ortodoxia. Miren que en lo que ha sido la gestión del coronavirus, ha demostrado un interés por ser solidarios, por atender las necesidades de los más necesitados, por mantener los planes sociales. Entonces, Uruguay es un país moderado,
el uruguayo es muy moderado, y en ese sentido, por eso entiendo que a pesar de haber tenido un gobierno de izquierda, ese gobierno de izquierda, a grandes rasgos y en términos latinoamericanos, fue un gobierno muy friendly mercado, como decías vos. Con las salvedades, ¿no? De, bueno, tener sectores que, digamos, pugnaban por una mayor presión fiscal en contra del aparato productivo, a pesar de los efectos nocivos que puede tener eso para el desarrollo de las sociedades, como nosotros entendemos. Pero bueno, sí. Igual esta es una discusión que hacia el interior de la coalición de izquierda se daba mucho, es decir, la coalición de izquierda tiene una puja constante entre los sectores más radicales y los sectores socialdemócratas. No es que el Frente Amplio es un partido homogéneo en su interna, ¿no? Tiene muchos conflictos que se denotan incluso en el hecho de que para la próxima elección departamental tiene 3 candidatos. ¿Por qué tiene 3 candidatos? El Frente Amplio y la coalición multicolor solo uno. El Frente Amplio acusa a la coalición multicolor de estar peleados, de no estar fuerte, cuando la realidad es que la coalición multicolor pudo ponerse de acuerdo para tener un candidato y el Frente Amplio no puede, y tiene que tener 3 candidatos que representan 3 sectores completamente en pugna y en conflicto por el poder. Entonces, nada, eso ilustra bastante lo que es la interna de la coalición de izquierda. Claro, pero eso, digamos, es un fenómeno que ocurre en muchos lugares, ¿no? Incluso en Perú, que pasa con lo que llamamos la izquierda, ¿no? Que siempre están divididos, que siempre hay gente que quiere estar en la cabeza, que quiere liderar, siempre hay un sector que se divide, que forman su grupo, etcétera. Entonces, veo que en Uruguay también esto se replica de cierta forma, ¿no? Y debe ser algo inherente a la izquierda también, por decirlo así. Es así, es así. En contraposición, la coalición multicolor está muy unida, a pesar de ser 5 partidos distintos. La coalición multicolor nace como, nace a partir de las elecciones de octubre, en la cual se sabe cuántos senadores y diputados contaba cada partido. Entonces, a partir de ahí, se crea un compromiso de gobierno con 13 puntos, el cual refleja los intereses de los 5 partidos que componen esta coalición multicolor. Por lo tanto, estamos hablando de que esos partidos son sectores de la población que estuvieron durante 15 años esperando para tener sus ideas reflejadas en el gobierno. Y ahora las tienen en este compromiso que es un compromiso parlamentario. Por lo tanto, la coalición está muy fuerte. Bueno, una pregunta, ¿qué hizo la oposición uruguaya que no está haciendo la oposición argentina para posicionar la idea de un gobierno menos intervencionista o más liberal? Perdón, ¿la posición o la oposición? Perdón que no te escuché. La oposición. La oposición. En realidad, la oposición actual, que es el Frente Amplio, que es la coalición de izquierda, pujaba al principio de la pandemia por el establecimiento de una cuarentena obligatoria. Es decir, el Frente Amplio quería que se tomaran las medidas que se tomaron, por ejemplo, en Argentina o en Perú. O en Perú. Exactamente. Querían una cuarentena obligatoria, y de hecho fue el propio Tabaré Vázquez, médico de profesión, el que estuvo haciendo, digamos, declaraciones en favor de una cuarentena obligatoria. Por suerte, el gobierno de la calle Pou, que era un gobierno que, fíjense ustedes, o sea, tenía apenas 13 días en el gobierno cuando explota la pandemia en Uruguay, y dice, no, yo no puedo confinar a las personas que se hacen el peso día a día, a las personas que trabajan día a día para solventar su alimentación, a estar encerrados. Porque no tenemos que olvidar un detalle, o sea, por muchos subsidios que uno pueda llegar digamos, a hacer,
el 25% de los trabajadores de Uruguay están en la informalidad, porque el Frente Amplio no pudo bajar el porcentaje de trabajadores informales. Entonces muchas medidas capaz que no llegaban a ellos. Entonces, el gobierno lo que hizo fue apelar a una cuarentena voluntaria, a la responsabilidad ciudadana, para tener un comportamiento, digamos, acorde a lo que se requería, y la verdad es que así tuvo una adición del 90% de la población en esa cuarentena voluntaria, que bueno, es probablemente el gran factor que explica el éxito uruguayo en el combate a la pandemia. Claro, pero yo asumo que eso también ha dependido bastante de la respuesta que la misma población ha dado pues a esta libertad que les dio el gobierno, ¿no? Porque si en Perú se hubiera hecho eso, nosotros tenemos como un 70% de informalidad en nuestro país, ¿no? Entonces, hay gente que tiene que salir a las calles a trabajar, que tiene que ganarse el pan día a día, entonces ellos quizás han sido los más afectados, ¿no? Al menos en nuestro país sí se ha visto, digamos, el sufrimiento de estas personas que han estado en esta cuarentena obligatoria y que no tenían para comer, ¿no? Entonces, Exactamente. es algo, bueno, si se comparan los dos países son respuestas totalmente diferentes que se hubiera dado, ¿no? El nivel cultural quizás también es diferente, el nivel educativo también es un factor importante en esto. Sí, completamente. Además, lo que tiene la cuarentena obligatoria es que tiene un impacto muy, muy, muy fuerte, no solamente en lo económico, sino en lo psicológico, en lo social. Aumentan los índices de depresión, puede aumentar la tasa de suicidio. Entonces, era una medida que la calle Pou, el presidente, ha dicho públicamente que no estaba dispuesto a tomar. Lo que se hizo por contraposición a esto fue lo que ellos llaman establecer un tablero de control, un control de mando de 3 perillas. Una perilla que era la sanitaria, una perilla económica y una perilla social. Entonces lo que se hacía se trataba de tener las 3 perillas en perfecta sintonía, de forma tal de avanzar en lo social y en lo económico lo más que se pudiera y retroceder solamente lo necesario. Entonces, en ese sentido, al principio, obviamente la perilla sanitaria estaba a su máximo nivel y se cerraron, digamos, las fronteras, se cancelaron los vuelos, se cerraron las clases en las escuelas, los eventos públicos masivos de aglomeración de mucha gente se cancelaron, se cerraron los centros comerciales, pero de a poco la perilla social, con las escuelas, digamos, rurales, por ejemplo, en aquellos departamentos donde el coronavirus no se había expresado, no se había presentado, y la perilla económica, primero con el sector de la construcción, luego con los empleados públicos, luego con los comercios, se empezaron a habilitar y se empezaron a abrir a medida que la perilla sanitaria estaba dando sus frutos. Uruguay tuvo, digamos, capaz que la receta o el origen de su éxito contra la pandemia fue una respuesta muy rápida y la creación de un modelo propio con el cual enfrentar a la pandemia, un modelo propio que no fue copiando recetas de otros países, sino aplicando herramientas e ideas propias sin recursos demasiado sofisticados. Básicamente lo que se hacía era, cuando había un foco, sí se aislaba a las personas contagiadas y se contactaba a las personas que habían tenido contacto con esas personas y se les pedía que hicieran una cuarentena preventiva hasta los resultados de los testeos. Y además, aparte de eso, se hacían testeos arbitrarios, aleatorios, para ver cuál era la incidencia del virus. Y de esa forma es como se ha estado controlando la pandemia en los varios focos que han surgido, porque es cierto,
han surgido focos, por ejemplo, en la ciudad de Rivera, que es una ciudad limítrofe con Brasil, con lo que eso significa en cuanto a riesgos de contagio. Obviamente que las medidas de Brasil han sido bastante más laxas que la de Uruguay, y entonces eso hizo que hubiera un foco en Rivera. Bueno, el gobierno se hizo presente ahí, fue el presidente, fueron sus ministros, y rápidamente controlaron la situación, y hoy no hay ningún caso activo en Rivera. Luego ha habido otros focos en otros departamentos, y también en Montevideo recientemente ha habido, pero bueno, siempre se está controlando de esa manera, y por suerte ha sido exitosa. ¿Qué es lo que pasa ahora? Uruguay tiene mucha cautela en cuanto a, digamos, no caer en triunfalismos, porque hay un riesgo inherente de ser las víctimas de nuestro propio éxito. Porque el uruguayo, que está viendo que, bueno, que efectivamente estamos siendo exitosos con el enfrentamiento a la pandemia, capaz que los protocolos ahora su cumplimiento está siendo un poquito más laxo, capaz que se están aflojando un poco las medidas de seguridad en ese sentido, entonces corremos el riesgo de tener focos nuevos. Entonces, en ese sentido, el gobierno está pidiendo de nuevo prudencia, recordar que siempre está la posibilidad de que aparezcan nuevos focos. Así que bueno, pero por ahora lo vamos controlando bien. Hace un instante... Sí. Genial, gracias. Hace un instante estuviste mencionando que la forma en la cual el presidente afrontó el problema del coronavirus era también apelar a vuestra responsabilidad, para que cada uno de nosotros nos cuidemos, porque al cuidarnos evitamos contagiar a otros. Y también mencionaste el tema importante que era el tema de la solidaridad. Y entonces yo quisiera, por favor, Maxi, pedirte que nos ejemplifiques esto de la solidaridad, porque por esta parte del continente mucha gente piensa que ser solidario es pedir que los ricos paguen más impuestos. Bueno, muy bien. Por ejemplo, hay varios frentes para ejemplificar lo que es el concepto de solidaridad y de cómo el gobierno lideró, digamos, con el ejemplo, la solidaridad. Primero y antes que nada, justamente en relación a lo que vos decís, la posición del gobierno fue el sector privado, que no son otra cosa que las familias y las empresas, ya están pagando muy caro las consecuencias de este virus por, bueno, el lentecimiento de la actividad económica que implicó. No le podemos pedir a ellos que sean quienes aporten todavía más a esta causa. Entonces, una medida que fue una señal de compromiso del gobierno en este sentido, fue la de descontarle un 20% a las remuneraciones de los políticos, es decir, de las personas que estaban cargos de gobierno, en el gobierno ejecutivo, en el legislativo, y a los empleados públicos que superaban determinado nivel de remuneración, para crear un fondo que se llamó Fondo Coronavirus, con el cual se solventaban algunos gastos que hacían al enfrentamiento de esta pandemia. Pero a su vez, muchas empresas públicas hicieron un montón de concesiones. Por ejemplo, el Banco Hipotecario descontó la mitad de las cuotas hipotecarias. A las pequeñas y medianas empresas se les subsidiaron algunos impuestos, a los monotributistas también. Se aplazaron, digamos, el pago de algunos impuestos. Pero eso por el lado del gobierno, que asumió ese compromiso, ¿no? También se le duplicó la asignación social a las familias más necesitadas durante el mes de abril. Se continuó dando comida a los alumnos de las escuelas, incluso cuando las escuelas estaban cerradas por vacaciones. Pero más allá de eso, hubo un montón de iniciativas privadas que surgieron a lo largo de todo el país y que tomaron la forma de ollas populares o de iniciativas, por ejemplo, hay una acá en Montevideo que se llama REDAC, que lo que hace es
funcionar como intermediaria entre las personas que necesitan una mano, que necesitan ropa, que necesitan libros, escuelas, por ejemplo, que necesitan artículos de higiene, con gente que está con ganas de ayudar. Entonces, la realidad es que la solidaridad quedó diluida en todos los partidos políticos y toda la ciudadanía, que es la mejor manera de entenderla. Porque, ¿qué era lo que había antes? Era un discurso de que la solidaridad y la sensibilidad social era un patrimonio exclusivo de la izquierda. Ahora, yo creo que el concepto de solidaridad queda diluido entre todos los partidos porque el gobierno no se está adueñando, ni se quiere adueñar, ni quiere implantar un discurso que diga que él es el propietario exclusivo de la solidaridad, sino que queda diluida entre todos los partidos y entre la ciudadanía toda, que es la mejor manera de entender a la solidaridad. ¿Por qué un liberal como tú incursiona en política? O sea, ¿qué es lo que te motiva a ti para postular a concejal? Bueno, Gaby, vos más temprano al principio decías que vos al principio habías sido de izquierda. Yo no sé si acá estoy cometiendo una infidencia, pero mi hermana también en su momento lo hizo, el propio Vargas Llosa también. Y la realidad es que yo provengo de una familia de izquierda. Mis padres militaron 25 años en el Frente Amplio. Mi padre era el típico intelectual de izquierda en la época en la cual, digamos, la izquierda nunca había gobernado y por lo tanto era la promesa de algo mejor. Y bueno, la realidad es que mi padre, bueno, falleció lamentablemente durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, pero yo a medida que fui creciendo y a medida que fui, digamos, entré a la facultad, cursé la carrera de economista por la mitad, pero me fui armando, digamos, un sentido crítico, me fui enterando de las cosas que pasaban y fui viendo y siendo testigo de algunos manejos con los cuales yo no estaba de acuerdo. Entendí que no era ese el camino. Además, en este continente tenemos muchos ejemplos, y la historia también, de qué es lo que pasa cuando el Estado es un Estado paternal y de cómo los caudillos de la izquierda tienden a prolongar o atornillarse, ¿no?, en su poltrona de poder durante muchos años. Y en ese sentido, bueno, yo ahí fui flotando con mis propias ideas, obviamente, pero sin ver digamos, en la góndola de opciones políticas algo que me atrapara, algo que me resultara atractivo. Lo que sí veía era un economista llamado Ernesto Talvi, que era un economista liberal y que como buen liberal entendía que el papel del gobierno, entre otras cosas, es el de asegurar la igualdad de oportunidades. Es decir, era un liberal con un conocimiento, digamos, de la economía y del mundo impresionante. Él es doctor en economía por la Universidad de Chicago y ha dedicado toda su carrera a hacer análisis y propuestas de políticas públicas y análisis de realidad en todo el mundo. Y era es un político liberal capaz de demostrar que no existe tal cosa como esa figura que el discurso de la izquierda quiere enaltecer, del político neoliberal explotador, capitalista, despreciador del prójimo, materialista y mezquino, sino que era un político que entendía el papel del Estado como, digamos, que sabía que tenía que haber estado ahí donde se lo necesita. Y entonces, así es como yo entré a la política. La verdad es que para apoyar el proyecto político de Ernesto Talvi, ahí me hice amigos, conocí a mucha gente y entendí que esta calidad mía o este origen mío, de familia frente amplista, que no le convencía mucho, pero que encontró en Ernesto Talvi una respuesta y un modelo a seguir, lejos de hacerme, digamos, un caso especial,
descubrí que esto era todo un movimiento de jóvenes que se habían sentido atraídos por el proyecto político de Talvi, y la verdad es que hoy en día, en mi sector y en el Partido Colorado, hay jóvenes liberales, hay jóvenes de izquierda, hay jóvenes de todo el espectro político que están comprometidos y que están, digamos, que depositaron su confianza en el proyecto político de Ernesto Talvi. Entonces, así es como, bueno, empecé a militar y me fui involucrando, y la verdad es que se me dio la posibilidad bueno, de presentarme a las elecciones municipales, y bueno, obviamente que para mí fue un honor aceptar ese desafío, y aquí estamos. Pero la realidad era algo que no era un tema aspiracional. Ernesto Talvi tiene un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de entender a la política como una actividad de servicio ciudadano. Y a mí me gusta mucho esa concepción de que la política sea una actividad ciudadana, que el ciudadano de a pie, que nunca participó en política, pero capaz que tiene algo interesante para aportar, tenga mecanismos para involucrarse y para trabajar y para aportar lo que tiene para aportar. Que no exista esa cosa de una clase política, digamos, hermética, ¿no? Que es de muy difícil acceso, sino que por algo el sector de Talvi se llama ciudadanos. Y yo la verdad es que me siento un ciudadano, un vecino que tiene ganas de aportar, que tiene ganas de transparentar la gestión, que tiene ganas de mejorar la calidad de los servicios que se le brindan a los vecinos. Y me siento muy representado, y con orgullo estoy representando a la lista 600, que es la lista de Ernesto Talvi. Y como decías, me parece que el cargo al que postulas es un cargo ad honorem, no recibes una remuneración, ¿verdad? Es correcto, los municipios son un tercer nivel de gobierno que existen en Uruguay desde el 2010, cuyo cometido es el de acercar, digamos, la gestión a los vecinos, para empoderarlos, para que los vecinos sepan que en el día a día, en temas de limpieza, en términos de iluminación, en temas de podado de árboles, tengan una puerta a la cual golpear para que le solucionen esos problemas. Y los municipios están gobernados por un colegiado de 5 personas, una de las cuales es el cargo del alcalde, que es el único cargo en ese colegiado que es remunerado, porque se supone que su dedicación es full time, es exclusiva, es total. Y después tiene 4 concejales municipales que son honoríficos, pero cuyo voto vale lo mismo que el del alcalde. Es decir, es verdaderamente un órgano colegiado. Y bueno, nosotros estamos con el desafío de llegar a ser, y con las ganas de llegar a ser concejales. Nuestro candidato a alcalde se llama Rodrigo Schudar y pertenece al sector Tercera Vía, es el sector del ex fiscal Gustavo Subía, que es un experto en seguridad, es el referente en seguridad del Partido Colorado, y bueno, estamos con muchas ganas de sumar. Maxi, muchísimas gracias. Y ya estamos llegando a la parte final del programa. Permíteme leerte una pregunta que hicieron en el Facebook, en nuestro fanpage del Centro de Estudios Liberales, y bueno, te preguntan si el hecho de que la población de Uruguay sea mayormente adulta, o sea, una población con elevadas edades muy, muy altas, haya favorecido con el tema del cuidado para el coronavirus. Es cierto que la población uruguaya es una población, digamos que la pirámide demográfica de Uruguay es muy parecida a la europea, es una población envejecida. Pero la realidad es que también hay muchos jóvenes y la mayor parte de la actividad que se ve en el día a día es por los jóvenes. Entonces yo no diría que ese sea el factor primordial que explica el grado de acatamiento a las medidas del gobierno. Si vos me preguntás por qué hubo un grado de acatamiento tan grande, bueno, yo diría que es por las mismas razones por las cuales Uruguay es una de las democracias más genuinas, respetada por su credibilidad, con instituciones que garantizan el respeto de las leyes, porque es un país predecible. Lo que ves es lo que obtenés. Lo que pasa hoy va a pasar mañana y va a pasar pasado. Entonces, ese mismo grado de respeto a la institucionalidad es lo que explica el apego a las medidas del gobierno para mí, porque
las personas confían en el gobierno, confían en la transparencia y confían en el liderazgo, y eso es un capital que los uruguayos tienen, suerte, y que vamos a seguir teniendo. Te quería hacer una pregunta. Si bien es que Uruguay es un país que, digamos, en reformas a favor de las libertades se ha adelantado a toda América Latina, ¿cuál es, digamos, tu opinión, tu posición con respecto al matrimonio igualitario y al aborto? Este, tú como joven político. Yo la verdad es que estoy personalmente completamente a favor del matrimonio igualitario, a favor del aborto. Es cierto que Uruguay últimamente, y por suerte, ha tenido un montón de avances en cuanto al reconocimiento de un montón de derechos. Y por suerte, o sea, yo completamente a favor. Y por suerte, además, este gobierno va a seguir ese camino de políticas mal llamadas progresistas, ¿no? Pero bueno, de políticas digamos, innovadoras, ¿no? Por ejemplo, lo que se va a hacer es, se va a flexibilizar los trámites para la adopción, por ejemplo, que eso es un problema muy grande. Uruguay todavía tiene un proceso para adoptar que es muy complejo, con muchas demoras, eso se va a flexibilizar. Entonces, en ese sentido, yo creo que por suerte Uruguay, que eso es también una característica histórica del Uruguay, ¿no? Porque Uruguay fue de los primeros países en consagrar el divorcio por sola voluntad de la mujer, las 8 horas de trabajo, ¿no? Que eso son políticas bien vallistas, ¿no? Coloradas de Jorge García Ordóñez. Y en ese sentido creo que es una característica, de nuevo, hay veces que se le da, digamos, o se le adjudica a los gobiernos determinadas políticas o determinados avances, pero la realidad es que los gobiernos representan a las personas, a la idiosincrasia. Entonces yo, la verdad es que adjudico a la idiosincrasia uruguaya y a la forma de pensar del uruguayo todos estos avances en términos sociales. Y vamos a seguir por ese camino. Por otra parte, también está el tema del consumo de drogas. Uruguay fue el único país en América Latina que legalizó el consumo, en este caso, de la marihuana. No fue el único país en el mundo que lo hizo, o sea, también algunos estados en Norteamérica, y el tema conocido por todos es el de Holanda. Pero acá hay un detalle interesante, ¿no? Que, por ejemplo, los ciudadanos no le delegan al Estado toda la responsabilidad frente a los problemas sociales que pueda quejar el abuso de este tipo de sustancias. ¿Cómo ha cambiado la realidad en ese sentido para los uruguayos después de las reformas que han hecho en ese tema en particular? Sí, bueno, la verdad es que la ley de la marihuana es una ley muy perfectible. Está bien, se legalizó el consumo, lo cual yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero se hizo de un modo un poco, digamos, ineficaz, porque se crea un registro de consumidores. O sea, ¿para qué le va a interesar? O sea, ¿qué individuo va a querer registrarse para que el Estado tenga un listado que establece que yo soy consumidor y que por lo tanto puedo comprar marihuana a través de las farmacias, que además la marihuana que produce el Estado y que se vende a través de las farmacias es una marihuana que nadie quiere consumir? ¿Sí? Por lo tanto, ese discurso que había de que, bueno, esta es una ley que va a, digamos, aportar a la lucha contra el narcotráfico, es completamente falso, porque el narcotráfico sigue creciendo, ¿sí? Pero en lo que hace al consumo de marihuana, yo estoy de acuerdo. En Uruguay es cierto que lamentablemente el consumo se ha incrementado. Si bien ha habido muy poquitas campañas en contra del consumo o a favor del consumo responsable, nosotros creemos que es necesario avanzar en cuanto a la educación y en cuanto al consumo responsable de marihuana, por todos los efectos negativos que todos sabemos que tiene la marihuana cuando vos tenés menos de 23 años y fumás mucho en tu desarrollo psicológico, puede tener efectos negativos. Entonces, esto no es una oda al consumo de marihuana, pero nosotros creemos que está bien que se legalice.
El otro gran desafío que tiene Uruguay para avanzar en términos de la marihuana es que se le abre un campo, hay una potencialidad muy, muy, muy grande para explotar lo que es el cáñamo y lo que es el cannabis en un montón de industrias que exceden completamente la del consumo. O sea, con eso se pueden hacer incluso telas, se puede crecer en la industria alimenticia, se puede hacer un montón de cosas que Uruguay tiene que avanzar en su legislación en ese sentido, porque hay expertos que afirman que el mercado de la marihuana podría incluso llegar a ser más importante que el mercado de la carne para Uruguay. Entonces, todavía hay un terreno muy grande para recorrer en cuanto a la marihuana. Bueno, una pregunta. El diario El País de Uruguay ha dicho que las declaraciones de la calle Pou para los medios argentinos han hecho más por el liberalismo que toda la oposición argentina. ¿Crees que la calle puede ocupar el rol de líder en la región que tradicionalmente ha estado ocupado por Argentina o Brasil? Bueno, la verdad es que yo no creo que la calle, y de hecho, mejor dicho, le creo a la calle cuando él dice que él no aspira a ejercer un liderazgo regional. Lo que yo entiendo es que, claro, en contraposición con lo que son digamos, los presidentes de Brasil, el presidente de Argentina, en cuanto a digamos, el estilo que tienen, ¿no? A ver, yo entiendo que los países están acostumbrados de pronto a presidentes que generan una grieta, ¿no? Que bastardean, que tienen soberbia, en favor de un realismo mágico, siempre prometido pero incumplible, ¿no? En el caso uruguayo, lo que hay es una mezcla sutil de firmeza, pragmatismo y humildad. Entonces creo que los argentinos y todos los latinoamericanos al ver a la calle Pou manejarse de esa manera, ven, bueno, claro, o sea, al final la calle Pou termina posicionándose como un referente por ese estilo y por el éxito que está teniendo en la lucha contra esta pandemia. Maxi, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya hemos llegado al final de la entrevista. Realmente hemos aprendido mucho, hemos tocado varios temas. Por favor, antes de despedirnos, tus palabras finales a tres voces, por favor. Bueno, la verdad ha sido un placer conversar con ustedes, se los agradezco mucho. Yo creo que Uruguay está en un momento de su historia reciente muy particular. Este triunfo de la coalición creo que es muy auspicioso y que ojalá, en el caso de Montevideo continuemos con esta línea de cambio. En Montevideo ustedes saben que el Frente Amplio viene gobernando hace 30 años, tenemos 30 años de gobierno de izquierda, y la verdad es que hay problemas de limpieza, problemas de seguridad, malos servicios públicos, problemas de transporte que no se han solucionado en 30 años. Nosotros tenemos una periferia en Montevideo que es una periferia olvidada, en la cual no hay acceso a servicios básicos, no llegan los servicios, verdaderamente no hay planes, digamos, de ordenamiento territorial que hagan que se construyan viviendas decentes para la población de ahí. Y la verdad es que si no lo hicieron en 30 años, ¿por qué le vamos a creer que lo van a hacer ahora? Entonces, en ese sentido, ojalá la población de Montevideo elija el cambio también, porque tenemos en Laura Raffo, nuestra candidata, a una persona profesional muy preparada, con ideas muy claras para resolver estos problemas. Y si se pudiera lograr articular, digamos, de manera armónica las políticas nacionales con las políticas departamentales, entiendo que podríamos tener resultados muy buenos en cuanto a la calidad de los servicios que se prestan. Y, por ejemplo, en la seguridad, ustedes saben que los países y las ciudades que digamos, solucionaron el problema de la seguridad tuvieron una característica, y era que todos los niveles del gobierno ingresaban
a esos lugares y de esa forma se obtienen mejores resultados. Así que Uruguay está ante una oportunidad única, Montevideo también, así que bueno, ojalá sigamos por esta línea de cambio y de mejora. Muchísimas gracias. Gaby. Gracias, Carlos, por la invitación. Maxi, creo que ha sido una gran conversación en la cual pues hemos podido conocer un poco más sobre tu posición y sobre lo que ocurre en tu país, más o menos ver un balance de lo que ocurre en Uruguay y lo que ocurre en el Perú, digamos, con el tema del coronavirus, ¿no? Es una gran diferencia la que existe, digamos, a nivel educativo, a nivel cultural entre estos dos países. Desearte suerte en los comicios que se vienen. Yo sé que si entras, pues vas a hacer un gran trabajo para Montevideo. Mucha suerte con eso y agradecer a Carlos por la invitación a este conversatorio del día de hoy. Gracias, Carlos. Gracias, Maxi. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, un Genial. saludo muy afectuoso a todos los hermanos peruanos y la mejor de las suertes en la batalla contra esta pandemia, que seguramente vamos a salir unidos, juntos y bien. Gracias. Genial. Maxi, igual me sumo a los deseos de suerte y de éxitos en las próximas elecciones. Hemos llegado al final de A Tres Voces, una iniciativa del Centro de Estudios Liberales. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.